Saludos cordiales, estimada docentes y compañeros. Máster Leonor Mercedes Sánchez Alvarado, encargada de la asignatura Enseñanza Inicial de la Matemática, Lectura y Escritura. Facultad de Ciencias de la Educación, Educación Inicial en Línea. Nuestro grupo es el número 2 y somos las integrantes que conformamos este grupo las siguientes. Andrea Estefanía Bernardo Corozo. Cedeño Blasio Evelyn Carolina. Cedeño Holguín Estela Maribel. Cedeño López Merly Carolina. Figueroa Ramírez Doris Karina. Macas Romero Jennifer Paola. Puente Curicho Tania Elizabeth. Nuestra exposición se refiere a las competencias lingüísticas. Entre las competencias lingüísticas tenemos la conciencia semántica, la conciencia léxica, conciencia sintáctica y la conciencia fonológica. La conciencia semántica se refiere a la relación de las palabras. En este caso, por ejemplo, mamá se relaciona con papá, manzana se relaciona con la pera, pájaro se relaciona con el águila, etc. Conciencia léxica. En la conciencia léxica tenemos los números de las palabras que conforman una frase. Por ejemplo, la abuela pinta. Esta oración está conformada de 3 palabras. La conciencia sintáctica. La conciencia sintáctica es la concordancia de la oración para su posible entendimiento. En este caso, el pan niño come es una frase que no se puede entender a simple vista. Como en el contrario, el niño come pan, pues allí sí se entiende y tiene concordancia. La conciencia fonológica. En la conciencia fonológica, pues se estudian los fonemas de cada palabra. Por ejemplo, coco está compuesta de 2 fonemas. Cereza está compuesta de 3 fonemas, etc. A continuación, vamos a estudiar las definiciones según los autores. Conciencia semántica. Para Falcón, et. al citado en Calvache 2022, la semántica parte de la lingüística que estudia el significado no únicamente de las palabras, sino también de las expresiones que dependen del contexto en que se hayan empleadas. Ejemplos. Voy a relacionar unas pequeñas actividades que se trabajan bastante con los niños desde educación inicial hasta preparatoria. Libro, cuaderno. Pasta, cepillo. Llaves, candado. Pintura, brocha. Conciencia léxica. Implica la producción de oraciones y párrafos para la creación de una conversación sólida y fluida, para dar respuestas y mantener el entendimiento de las manifestaciones léxicas de los demás, según Calvache 2022. Por ejemplo, esta conciencia consiste en repetir y contar cada palabra para ir asimilando las oraciones. Conciencia sintáctica. Según María Ángel y Rifo, citado en Calvache 2022, refiere a las habilidades para manipular y reflexionar de modo explícito sobre los aspectos sintácticos del lenguaje y de ejercer un control consciente sobre las aplicaciones de las reglas gramaticales. Ejemplo, en el gráfico se puede visualizar a un costado la frase que no tiene sentido. El pan niño come. En la parte de abajo, en cambio, está la palabra correcta que dice el niño come pan. Ya, esto hace referencia a la capacidad del niño para reflexionar y tener conocimiento sobre la concordancia de género y número y la correcta combinación y orden de las palabras dentro de una oración para formar una frase con sentido. Algunas estrategias para desarrollar estas capacidades son
Construcción de una frase a partir de las imágenes. ¿Cómo se puede visualizar en la imagen? Conciencia fonológica. Según Gutiérrez y Díaz, citado en Calvache 2022, asegura que es la habilidad metalingüística enfocada en el lenguaje oral y las destrezas para identificar, segmentar o combinar las unidades subléxicas como son las sílabas, las unidades intrasilábicas y los fonemas. Como podemos ver, es la habilidad de reconocer y usar los sonidos en el lenguaje hablado. Como aquí tenemos un ejemplo que tenemos un libro, tenemos la consonante, la B y la R, y tenemos dos espacios al lado izquierdo y un espacio al lado derecho, el cual vamos a ordenar según las sílabas. Libro sería primero la L, de ahí iría la I, y tenemos las dos consonantes que siguen, la B y la R, y lo cual termina en la vocal O. Tenemos el siguiente ejemplo, que es la cereza. Tenemos dos espacios primeros, tenemos la consonante R, tenemos los dos espacios, la A y las S. Y las ordenamos. Comenzamos con la C, seguimos con la E, tenemos la consonante R, ponemos la vocal la E, la consonante Z y terminamos con la A y la S. En la conciencia léxica vamos a seleccionar una destreza del currículo de educación inicial y explicaremos su relación con una de las conciencias lingüísticas, explicando mediante un ejemplo cómo puede enseñarle a los niños en el grupo de 4 a 5 años, en este caso de nivel inicial. La destreza asociada según el Currículo de Educación Inicial 2014 que el Ministerio de Educación del Ecuador 2014 nos manifiesta es expresarse utilizando oraciones cortas y completas, manteniendo el orden de las palabras. Es la capacidad que tienen las niñas y niños de la primera reflexión sobre la producción verbal a través de varios ejercicios. Llegan a reconocer que la lengua está formada por una serie determinada de palabras que se relacionan entre sí. Por ejemplo, en una oración podemos diferenciar o contar cuántas palabras hay mediante la realización de palmas con nuestras manos, palmas en nuestras piernas o haciendo palmas sobre los pies sobre el piso, para diferenciar cada palabra y contar la oración. Ahora a continuación vamos a seleccionar una destreza del currículo de preparatoria y vamos a explicar la relación con una de la conciencia lingüística, además de tener el ejemplo para los niños de 5 a 6 años. La conciencia lingüística es la habilidad que le permite al niño o niña reflexionar sobre el lenguaje oral para identificar, segmentar o combinar las unidades léxicas de las palabras aprendidas, con el fin de dominar la competencia comunicativa que se produce en la estructura del habla. Así también se deriva de la conciencia semántica, que esta es la reflexión sobre el significado de las palabras, oraciones o párrafos. Asimismo, de manera continua tenemos las destrezas asociadas del currículo de preparatoria. Como referencia tenemos el Ministerio de Educación 2016, donde nos indica que hay que desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos usando la conciencia lingüística, semántica, léxica o sintética. Ahora bien, tenemos lo que es la explicación en argumento. Aquí tenemos el caso o el ejemplo. En este caso se elaborará una plantilla de trabajo en donde se deberá relacionar los objetos, palabras o cosas dependiendo del requerimiento propuesto, observado para los objetos que se les van a permitir asociar de manera correcta en la conciencia semántica del niño o la niña. A continuación, aquí vemos las referencias bibliográficas de que tuvimos del texto. Y esto es en fin todo. Muchas gracias.